En nuestra vida, la búsqueda de la paz mental, la felicidad y la satisfacción es una meta universal. Sin embargo, a menudo nos encontramos con obstáculos que nos impiden alcanzar estos estados deseados. Invariablemente, estos obstáculos son las emociones negativas. No me refiero a la tristeza natural ante una pérdida, sino a esas emociones cotidianas que nos roban la tranquilidad, afectan nuestra salud y energía, dañan nuestras relaciones, obstaculizan nuestra independencia financiera y nos impiden sentir un verdadero logro. La clave para eliminar estas emociones negativas reside en un concepto fundamental: la responsabilidad. Es uno de los principios más impactantes que he descubierto. Imagine una escala. En un extremo superior, tenemos a la persona totalmente responsable, segura de sí misma, que no busca excusas. En el extremo inferior, está la persona irresponsable que siempre encuentra pretextos para todo. Todos nosotros nos movemos en algún punto de esta escala con cada decisión que tomamos. Existe una correlación directa entre la cantidad de responsabilidad que asumimos y el control que sentimos sobre nuestras vidas. A mayor responsabilidad, mayor control, y, a su vez, mayor control se traduce en una mayor sensación de libertad. La libertad es un requisito indispensable para la verdadera felicidad y el éxito. Ser libre significa vivir la vida a nuestra manera, sin que nadie nos dicte qué hacer, como un ave que elige su propio rumbo. Así, responsabilidad, control y libertad están intrínsecamente ligados a las emociones positivas, la felicidad, el amor, la alegría, la vitalidad y el entusiasmo. Por el contrario, la irresponsabilidad nos conduce a la falta de control. Esta pérdida de control puede ser tan profunda que nuestro ser interno se desintegra, nos sentimos fragmentados. También nos lleva a una falta de libertad, percibiéndonos como marionetas o víctimas de fuerzas externas, en lugar de agentes activos de nuestras propias vidas. Esta falta de control y libertad es el caldo de cultivo para las emociones negativas. Cuando uno empieza a comprender esto, es fácil caer en la trampa de culpar a factores externos: la crianza, las circunstancias económicas, la salud, el clima, incluso los amigos. Sin embargo, el objetivo más elevado es cultivar emociones positivas como la felicidad, la alegría, la libertad y el entusiasmo. Para lograrlo, debemos dejar de poner excusas. El gran psicoanalista Karl Menninger señaló que, mientras las enfermedades físicas tienen diversas causas, la enfermedad mental es una sola, manifestada en diferentes grados. Thomas Szasz, en su libro El mito de la enfermedad mental, fue aún más lejos, afirmando que no existe tal cosa como la enfermedad mental, solo diversos grados de irresponsabilidad. Una persona irresponsable no solo es negativa, sino que en cierto sentido está mentalmente enferma. Una persona totalmente responsable, en cambio, es mentalmente sana. En el ámbito profesional, existe una relación directa entre la responsabilidad que se acepta por los resultados y el poder, la influencia y el estatus que se obtiene. Aquellos que asumen responsabilidad total atraen poder y oportunidades. En el otro extremo, la irresponsabilidad extrema puede llevar a una pérdida total de control, incluso a la necesidad de intervención externa para la seguridad propia y ajena. Cada vez que elegimos ser responsables, ascendemos en esta escala. Cada vez que ponemos excusas, descendemos. Para entender mejor la relación entre irresponsabilidad y emociones negativas, imaginemos un árbol de las emociones negativas. En sus ramas crecen predominantemente el temor, la duda, considerada la emoción más destructiva, el odio, la envidia, el resentimiento y, por supuesto, la culpa. Si analizamos todas estas emociones, descubriremos que, en última instancia, todas conducen a la ira, ya sea expresada internamente, causando enfermedades, o externamente afectando a otros. Este árbol de emociones negativas tiene un sistema de raíces que lo nutre y lo mantiene vivo. ¿Cuáles son estos nutrientes? Principalmente dos: la justificación y la identificación. La justificación es la necesidad de explicarnos a nosotros mismos o a otros por qué estamos justificados en sentir una emoción negativa. La identificación, por su parte, es tomar las cosas de manera personal. Nos involucramos emocionalmente de tal forma que nos volvemos parte del problema. No podemos mantenernos negativos por mucho tiempo a menos que podamos justificar nuestra emoción y tomarla personalmente. ¿Cómo nos deshacemos de este sistema de raíces? Para eliminar la justificación, debemos dejar de juzgar. En lugar de emitir juicios sobre la culpabilidad de alguien, debemos permanecer abiertos y neutrales. La neutralidad evita que las emociones negativas crezcan.
Las emociones negativas comienzan como una chispa y se alimentan al hablar de ellas, justificarlas y enredarse en la situación hasta que consumen nuestra mente. Para la identificación, la solución es la desidentificación, es decir, ser objetivos. Mantener una distancia emocional. Existe un problema, pero yo no soy el problema. Una vez que dejamos de justificar y de identificarnos, las emociones negativas pierden su sustento. Sin embargo, la parte más crucial para eliminar las emociones negativas es cortar el tronco de este árbol. Y el tronco del árbol de las emociones negativas es la culpa. La culpa es el 99% de las emociones negativas. Es vital comprender que las emociones negativas provienen de nuestro interior, no de situaciones externas ni de otras personas, son el resultado de nuestra respuesta a las situaciones. Pensemos en dos personas que enfrentan la misma situación, como un atasco de tráfico. Una se irrita y se enoja mientras que la otra lo ignora, o la misma persona en 2 días diferentes. Un día, un neumático pinchado y un atasco la enfurecen. Al día siguiente, con tiempo de sobra, el mismo atasco no le afecta. Esto demuestra que las situaciones no provocan las emociones negativas, somos nosotros quienes elegimos la calidad de nuestra vida emocional. Nadie nos hace sentir enojados, tensos o molestos. Siempre decidimos cómo sentirnos. Si no tenemos cuidado, caemos en un patrón de culpar a otros. La culpa es el epicentro de todas las emociones negativas. Cuando dejamos de culpar, derribamos el árbol de la emoción negativa, lo exterminamos. Es como un árbol de Navidad cuyas luces, las emociones negativas, se apagan simultáneamente al desconectar el enchufe, la culpa. Esto se logra aplicando la ley de sustitución, que establece que la mente consciente solo puede albergar un pensamiento a la vez. El pensamiento que ocupa nuestra mente consciente determina nuestra reacción emocional. Para eliminar la emoción negativa, debemos reemplazar el pensamiento que la causa, la culpa, con la afirmación, soy responsable. Esta frase, junto con "me amo a mí mismo", es la afirmación positiva más poderosa. En el instante en que decimos "soy responsable", asumimos el control total de nuestras emociones. No podemos decir "soy responsable" y sentir una emoción negativa al mismo tiempo. Una expulsa a la otra de nuestra mente consciente. Cuando una situación o persona nos molesta, debemos neutralizar ese pensamiento diciendo "soy responsable". ¿Quién nos llevó a esa relación? ¿Quién nos puso en ese trabajo? ¿Quién nos involucró en esa inversión o problema de salud? En todos los casos, debemos aceptar la responsabilidad. Es importante diferenciar entre responsabilidad y culpa. La culpa siempre mira al pasado, a lo que no se puede cambiar. La responsabilidad, en cambio, siempre mira hacia el futuro. Aceptar la responsabilidad no es lo mismo que aceptar la culpa. Es asumir el control de la calidad de nuestro pensamiento a partir de este momento. Ante un problema, la persona responsable pregunta, ¿qué podemos hacer ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? No se lamenta por lo derramado, sino que busca la solución. La persona irresponsable, por el contrario, se obsesiona con ¿quién lo hizo?, buscando culpables y distribuyendo la culpa, lo cual no resuelve nada. El día que comenzamos a eliminar la culpa de nuestra vida, es el día en que realmente comenzamos a vivir. La mayoría de los problemas y obstáculos para nuestra felicidad se desvanecerán. No podemos avanzar en la vida más allá del punto en que nos deshagamos de nuestras emociones negativas. A veces, cuando hemos culpado a alguien o a una situación durante mucho tiempo, aceptar la responsabilidad puede ser difícil. Tendremos que apretar los dientes y decir, soy responsable. Pero cuanto más lo repitamos, más fácil se volverá, hasta que podamos neutralizar esos pensamientos con la ley de sustitución. Una frase útil al tratar con personas difíciles, que refuerza la autoestima y ayuda a eliminar emociones negativas, es, no importa lo que usted diga o haga, sigo siendo una persona valiosa e importante. El curso natural de la vida es este: de niños, nacemos sin emociones negativas. Estas deben ser enseñadas y aprendidas generalmente de nuestros padres. Un bebé no es negativo. Ríe, es feliz, llora por necesidad, pero no por negatividad. Al crecer, observamos a nuestro alrededor y desarrollamos nuestras propias emociones negativas, que cargamos como un saco. En la adolescencia, este saco crece, y nos reunimos con amigos para lamentarnos de nuestra infancia, nuestros padres o nuestros maestros. En la adultez,
La marca de la madurez en nuestra sociedad a menudo parece ser un gran saco de emociones negativas, una prueba de cuánto hemos sufrido. Así, muchos adultos usan el intercambio de emociones negativas como base de sus relaciones. Yo te muestro mis emociones negativas y tú me muestras las tuyas. Hablan de su horrible infancia, sus relaciones fallidas, sus jefes gruñones. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos y pensamos en nuestras emociones negativas? Según la ley de concentración, aquello en lo que nos enfocamos crece, gana fuerza y se mantiene vivo. Las emociones negativas son frágiles y efímeras. Si no las mantenemos vivas a través de la conversación constante y el cultivo adecuado, mueren. Son como un fuego que se extingue si no hay combustible. Si una chispa cae donde no hay nada que quemar, se apaga. ¿Alguna vez ha estado muy preocupado por algo, y luego se ha ocupado tanto en otra actividad durante horas que no ha tenido tiempo de pensar en ello? Al volver a la preocupación, se da cuenta de que ya no tiene la misma intensidad. Debe volver a ella, pensar en ella, hablar de ella, preocuparse por ella para que ocupe de nuevo toda su mente. El adulto maduro, en cambio, deja a un lado sus emociones negativas y continúa con su vida. Las abandona, como si fueran un puñado de basura. Cuando se le pregunta cómo le va, responde, maravillosamente, magníficamente, no podría ir mejor. No habla de cosas negativas. Hablar de problemas, de hecho, los incrementa, atrayendo más de lo mismo a nuestra vida. Aquel que tiene, se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Muchas personas se enamoran de su sufrimiento, aman sus problemas, y es por eso que nunca los resuelven. La verdadera madurez es soltar ese lastre y elegir conscientemente la responsabilidad, el control y la libertad, abriendo así el camino a una vida plena de emociones positivas. Es sorprendente cómo muchos de nosotros nos aferramos a nuestro sufrimiento. Lo hemos internalizado, invertido tanto emocionalmente en él que nos resistimos a soltarlo. Cuando se nos sugiere dejar atrás el dolor, a menudo respondemos con la magnitud de nuestra inversión emocional en una relación fallida, un trabajo insatisfactorio o una carrera estancada. Es una tendencia humana común, pero ¿realmente queremos vivir el resto de nuestra vida en esa misma situación de infelicidad? La respuesta honesta, para la mayoría, es un rotundo no. Una de las formas más simples de abordar esta resistencia es confrontar la realidad del tiempo. Si la vida promedio se extiende hasta los 75 u 80 años, ¿cuántos años más estamos dispuestos a pasar en un estado de miseria? La vida es un regalo precioso, y cada día cuenta. En nuestras interacciones, a menudo nos encontramos con personas que solo quieren hablar de sus problemas, repitiendo las mismas quejas una y otra vez sin intención de actuar. Es bueno ser empático y escuchar, pero hay un límite. Cuando alguien se acerque con sus dificultades, escuche con atención y muestre compasión. Sin embargo, después de un tiempo, es crucial redirigir la conversación hacia la responsabilidad personal. Pregunté, entiendo lo que sientes, pero tú eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Los verdaderos amigos usarán esta pregunta para reflexionar y tomar acción. Otros, en cambio, solo buscan una audiencia. Para ellos, usted es solo un par de oídos y una boca cerrada. Una forma sencilla de identificar a estas personas es comenzar a hablar de sus propios problemas. Notará cómo rápidamente buscarán una excusa para marcharse. Un punto crítico en la liberación de las emociones negativas es comprender su impacto. Imagine un automóvil de lujo, impecable, excepto por una rueda delantera que está atascada. Al intentar avanzar, el coche solo girará en círculos, quemando combustible sin ir a ninguna parte. De manera similar, una sola emoción negativa no resuelta, a menudo impulsada por el ego, puede mantenernos estancados, dando vueltas en el mismo lugar por el resto de nuestras vidas. Conocemos a personas talentosas, con oportunidades y buena educación, cuyas vidas parecen ir en círculos. La causa subyacente es casi siempre una emoción negativa arraigada, como la culpa, el resentimiento o la incapacidad de perdonar a alguien. Nos enamoramos de nuestro sufrimiento, creyendo que estas emociones son parte intrínseca de nuestra identidad o que la responsabilidad recae en otros. La clave para el alto rendimiento, la felicidad y el éxito reside en la ley de la sustitución, reemplazar las emociones negativas por positivas. El primer paso fundamental es asumir la responsabilidad personal. Repítase: soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable.
Nada externo perturbará la paz de mi mente, solo yo estoy a cargo de mi vida emocional. El día en que deje de buscar excusas y se haga totalmente responsable, será el día en que comience su verdadero progreso. Las emociones negativas no son permanentes, son visitantes indeseados, patrones de respuesta negativos que pueden eliminarse. Para ello, es esencial comprender sus orígenes, que a menudo se remontan a la niñez temprana. Dos factores principales contribuyen al desarrollo de estas emociones. La crítica destructiva es el gran destructor de la autoestima. Los niños, especialmente hasta los 6 años, carecen de la capacidad de discernir entre una crítica válida y una inválida. Cualquier cosa dicha por una figura de autoridad o prestigio, padres, parientes, es aceptada como verdad absoluta y se internaliza en el subconsciente. Frases como eres malo, eres flojo o no sirves para nada se convierten en la base de la autopercepción adulta, manifestándose en pensamientos como así soy o siempre he sido así. Estas afirmaciones críticas pueden moldear una mentalidad de escasez o de incapacidad que perdura por décadas. La falta de amor. La personalidad de un niño se desarrolla en proporción directa a la calidad y cantidad de amor recibido de sus padres. La privación de amor es una causa clave de infelicidad y negatividad en la adultez. Para que un niño se sienta verdaderamente amado, deben cumplirse 3 condiciones. Los padres deben amarse a sí mismos. No se puede dar lo que no se tiene. Si los padres carecen de amor propio, les resultará difícil amar plenamente a sus hijos. Los padres deben amarse mutuamente. Un ambiente donde los padres se aman y respetan proporciona seguridad y confianza al niño. Los conflictos parentales, por el contrario, pueden llevar al niño a culparse a sí mismo por la desarmonía familiar. Los padres deben amar al niño. Esto parece obvio, pero a menudo los padres, víctimas de sus propias circunstancias y crianzas, no logran expresar ese amor plenamente. La única forma de amar a un niño es dedicándole una gran cantidad y calidad de tiempo. Si los padres, las figuras más importantes en la vida de un niño, pasan poco tiempo con él, el niño concluye que es defectuoso o que hay algo intrínsecamente malo en él, y por eso no merece más atención. Cuando la crítica destructiva se combina con la falta de amor, el resultado es la culpa. La culpa es un sentimiento de no valer lo suficiente, de ser indigno. Es el problema central del siglo XX, la raíz de muchas enfermedades mentales, problemas de relación y afecciones psicosomáticas. Se manifiesta como una creencia profunda de no valgo suficiente, en contraste con la autoestima, que es, me quiero mucho. Las personas criadas con culpa a menudo se detestan a sí mismas, lo que afecta profundamente sus relaciones. La culpa proviene de 3 fuentes principales: padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Se utiliza principalmente para 2 propósitos. Castigo es una forma fácil de hacer que alguien se sienta mal y se conforme a las expectativas de los demás. Control y manipulación permite controlar emocionalmente a una persona, manipulando su comportamiento para obtener dinero, tiempo o recursos. Muchas organizaciones caritativas, por ejemplo, apelan a la culpa para motivar donaciones. La culpa es una emoción muy común porque casi todos la hemos experimentado en algún grado, y es fácil de usar. Es como una bacteria emocional negativa que se instala en la raíz de nuestra psique, activando todas las demás emociones negativas: furia, odio, envidia, resentimiento, frustración y miedo. Para liberarnos de este ciclo, debemos exorcizar la culpa, extirparla de raíz. El primer paso para identificar si fuimos criados con culpa es reconocer sus manifestaciones adultas. Los sentimientos de inferioridad, inadaptabilidad y la percepción de no merecer cosas buenas son barreras significativas en la vida adulta. A menudo, estas emociones se originan en una crianza marcada por la crítica destructiva y la culpa. Cuando una persona, a pesar de un esfuerzo tremendo, logra el éxito, puede experimentar el temor al éxito, sintiéndose incómoda y como un impostor. Esta sensación de no merecer lo bueno puede llevar a comportamientos autodestructivos, ansiedad y la creencia de que su éxito es un fraude o un accidente. La autocrítica destructiva es otra manifestación adulta de la culpa. Aquellos que fueron criticados excesivamente en la infancia tienden a menospreciarse y castigarse a sí mismos, internalizando el mensaje de no soy lo suficientemente bueno. Esta crítica interna es un síntoma de culpa e insuficiencia arraigadas. Además, las personas condicionadas por la culpa son fácilmente manipulables.
Existen lanzadores de culpa y receptores de culpa que se atraen mutuamente, perpetuando este ciclo. Un jefe, un compañero o incluso un extraño pueden activar este cordón de culpa, reforzando su efecto. Una cuarta manifestación es el uso de la culpa hacia otros. Quienes han sido condicionados por la culpa a menudo la emplean generosamente con los demás, asumiendo que, si funcionó en ellos, funcionará en otros. Cuando algo sale mal, la tendencia natural es buscar a quién culpar, una reacción que se intensifica si fuimos criados en un ambiente de culpa continua. Finalmente, el lenguaje de víctima es una poderosa manifestación. Frases como no puedo, tengo que, trataré y desearía envían mensajes al subconsciente que refuerzan la impotencia y la falta de control. Trataré es una excusa anticipada para el fracaso, mientras que desearía indica una meta sin energía ni creencia en su consecución. La expresión sí, pero actúa como un gran borrador, anulando cualquier afirmación positiva que la preceda y eliminando la posibilidad de acción. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa y sus efectos? El proceso consta de varios pasos cruciales. Elimine la autocrítica destructiva. Nunca se diga nada destructivamente crítico. Su subconsciente acepta lo que usted dice como cierto. Hable siempre en términos positivos sobre sí mismo. Me gusta mi persona, puedo hacerlo, lo haré. Evite no puedo o debo. Rehúse ser manipulado por la culpa. Cada vez que permita que alguien lo manipule con la culpa, refuerza su poder. Aprenda a decir, no estás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? No permita que otros usen esta táctica. No use la culpa en otros, anuncie que no la usará. Permita que sus seres queridos le digan lo mismo. Si alguien intenta manipularlo con culpa y usted responde, no va a funcionar, la culpa pierde su poder, ya que solo funciona mientras usted no es consciente de su uso. Aplique la ley del perdón. Esta es la clave central para eliminar la culpa y alcanzar la paz mental. La ley del perdón establece que su salud mental es directamente proporcional a su capacidad para perdonar libremente y olvidar las ofensas. Su habilidad para perdonar a los demás es el determinante más importante de su felicidad y éxito. La tendencia a culpar y guardar rencores es una característica infantil y patológica. Hay 4 personas a las que debe perdonar. Perdone a sus padres. La mayoría de los problemas adultos se remontan a la incapacidad de perdonar a los padres por algo que nos hirió. Perdónelos al 100%, ya sea directamente o en su corazón. Perdone a los demás. Perdone a todos los que lo hayan herido de alguna manera. El perdón es un acto egoísta. No se trata de la otra persona, sino de su propia paz mental e integridad. Perdónese a sí mismo. Perdone todas las cosas débiles, tontas o insensatas que haya hecho. Todos cometemos errores. Perdónese completamente. Disculpe si ha herido a alguien. Si ha hecho algo que hirió a otra persona, tenga la valentía de disculparse. Es sorprendente cuántas vidas se arruinan por la falta de valor para decir, lo siento. Desarrolle el carácter para hacer lo que sabe que es correcto, incluso si es difícil. La clave para librarse de las emociones negativas es rehusarse totalmente a guardar rencor. Repita. Los perdono por todo. El perdón lo libera a usted y a la otra persona, y le garantiza un rápido avance hacia su potencial. Otro obstáculo importante para la paz mental es la imaginación negativa, que se traduce en preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. Es una experiencia de fantasía que parece real, algo que creamos en nuestra mente y que, cuanto más vivimos con ello, más real se vuelve. Un estudio reveló que el 96% de nuestras preocupaciones son irrelevantes, el 40% son por cosas que nunca suceden, el 30% son por cosas del pasado sobre las que ya no se puede hacer nada, el 12% son por la salud, a menudo preocupaciones innecesarias, el 10% son por trivialidades, solo un 8% son por algo sustancial. Y de ese 8%, la mitad, 4%, está completamente fuera de nuestro control. La preocupación a menudo proviene de una mentalidad condicionada, aprendida de padres o tutores preocupados. Para eliminarla podemos aplicar 2 ideas simples. Viva un día a la vez. No se preocupe por el mañana. Haga lo mejor que pueda ahora, donde esté,
con lo que tiene y no se preocupe por el resto. Llegue a los hechos. Ante cualquier desafío o preocupación, investigue la verdad real de la situación. La mayoría de las preocupaciones se evaporan cuando se tienen suficientes hechos. Pregunte, indague, lea y haga su tarea. No se conforme con rumores o suposiciones. El destructor de preocupaciones. Esta técnica de 4 pasos es muy efectiva. Paso 1. Defina claramente por escrito de qué se preocupa. Tómese el tiempo para describir la situación exactamente como la ve. Un diagnóstico exacto es el primer paso hacia la solución. Al aplicar estas estrategias para eliminar la culpa y la preocupación, podemos liberarnos de las emociones negativas y avanzar hacia una vida de mayor paz mental, felicidad y realización personal. La clave para superar cualquier desafío reside en un proceso estructurado que aborda la preocupación y fomenta la acción decidida. Este enfoque se divide en 4 pasos fundamentales, que no solo alivian el estrés, sino que también guían hacia la toma de decisiones efectiva. El primer paso es definir con exactitud el problema por escrito. A menudo, lo que parece un obstáculo abrumador es en realidad un enjambre de problemas menores. Al desglosarlos y escribirlos, se clarifica la situación. Sorprendentemente, al resolver una de estas pequeñas dificultades, las demás pueden disiparse, revelando que a veces un solo problema es la raíz de todo el conjunto. Esta claridad es el 50% de la solución. El segundo paso es determinar el peor desenlace posible. Pregúntese, ¿qué es lo peor que podría ocurrir como resultado de esta situación? Reflexione sobre ello. Lo interesante es que la preocupación no surge del evento en sí, sino de la anticipación y la resistencia psicológica a enfrentarlo. Al definir concretamente el peor escenario y ponerlo por escrito, la preocupación tiende a desvanecerse. Esto se debe a que el estrés a menudo proviene de la negación, de no querer confrontar lo que podría suceder. Una vez que se acepta la posibilidad de la pérdida total, por ejemplo, la ansiedad disminuye porque se ha enfrentado la realidad. La mayoría de las personas pueden recuperarse de casi cualquier adversidad. El tercer paso es prepararse para aceptar lo peor en caso de que ocurra. Esto no implica pasividad o fatalismo, sino una aceptación consciente. Como dice el adagio, lo que no puede curarse, debe soportarse. Si lo peor sucede, se acepta y se aprende a vivir con ello, sin permitir que destruya la propia integridad. Esta mentalidad libera una enorme cantidad de energía mental. Finalmente, el cuarto paso es comenzar a mejorar la situación inmediatamente. Una vez que se ha aceptado la posibilidad del peor desenlace y se ha decidido vivir con ello si ocurre, se puede dedicar toda la energía a trabajar constructivamente para evitar que suceda o para mitigar sus efectos. En el ámbito empresarial, esto se conoce como el análisis minimax de lamentos, minimizar el máximo arrepentimiento posible. Este método clarifica la mente y permite abordar los problemas de manera efectiva. Una herramienta práctica es dividir una hoja de papel. En un lado, se define claramente la preocupación. En el otro, se escribe el peor desenlace posible. Al hacerlo, la mayoría del estrés y la desesperación se disipan. El antídoto definitivo contra la preocupación no es otro que actuar con un propósito. La preocupación surge a menudo del exceso de tiempo y de un establecimiento negativo de metas, donde la mente se enfoca vívidamente en lo que no se desea. La ley de la concentración establece que cosechamos lo que sembramos, la ley de la expectativa, que lo que esperamos tiende a manifestarse, y la ley de la atracción, que atraemos a nuestra vida aquello en lo que pensamos dominantemente. Al actuar con firmeza y propósito, se elimina la preocupación, ya que la mente no puede pensar en un problema y actuar para resolverlo al mismo tiempo. Este método de destrucción de la preocupación es también una poderosa herramienta para la toma de decisiones. Al enfrentarse a una elección, después de analizar las opciones, pregúntese siempre, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si puede aceptar ese peor escenario y asegurarse de que no ocurra, estará en una posición sólida para avanzar. Nuestros éxitos y fracasos no dependen de condiciones externas, sino de lo que ocurre en nuestra mente. Como dijo Ralph Waldo Emerson, todo lo que llegamos a ser es resultado de nuestros procesos internos. Podemos cambiar drásticamente nuestras realidades externas modificando nuestras actitudes internas. La ley de la creencia afirma que nuestras convicciones se convierten en nuestras realidades. Vemos el mundo a través del lente de lo que creemos que es verdad.
La ley de la correspondencia establece que nuestro mundo exterior siempre reflejará nuestro mundo interno. Esto significa que si deseamos un cambio en nuestra vida externa, primero debemos crear el equivalente mental internamente. La ley de la atracción complementa esto, indicando que aquello en lo que la mente arde continuamente se atrae, ya que nuestros pensamientos dominantes generan un campo de fuerza que atrae las circunstancias y personas necesarias. No necesitamos preocuparnos por cómo lograr algo, basta con tenerlo claro en la mente, y las leyes universales se encargarán de traerlo a nosotros. El concepto de sí mismo es el conjunto de creencias internas que determinan todo lo que nos sucede. Es la suma de toda la información que hemos aceptado como cierta sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Todo cambio significativo comienza con una modificación de este concepto. Las creencias son difíciles de cambiar porque las defendemos vigorosamente, pero debemos estar dispuestos a cuestionar y abandonar aquellas que nos limitan, aceptando nueva información para construir un concepto propio más empoderador. Esto nos lleva a la psicología del devenir. Estamos en un estado de crecimiento y cambio continuo. Nuestros conceptos de sí mismo y nuestras creencias evolucionan constantemente. Para crecer rápidamente, debemos tener metas claras, afinarlas, intensificarlas y cultivarlas sin cesar. El éxito temprano a menudo se observa en personas con una obsesión o preocupación total en un área específica. Existen dos obstáculos principales para este proceso de devenir: homeostasis. El deseo natural de la mente de mantener la consistencia y el statu quo, resistiéndose al cambio. Esto puede llevar a un pensamiento rígido e inflexible. Psicoesclerosis, el endurecimiento de la actitud, que lleva a ideas fijas, rigidez y renuencia al cambio. Ambas nos mantienen atrapados en la zona de confort, que rápidamente puede convertirse en una rutina y, metafóricamente, en una tumba. Es crucial combatir esta tendencia natural. Dos grandes poderes controlan todo lo que nos sucede. El poder del amor modela nuestra personalidad y destino. Todo lo que hacemos es para obtener amor o compensar su ausencia. El poder de la sugestión funciona a lo largo de toda nuestra vida, moldeándonos desde el nacimiento. Cada pensamiento, cada cosa que escuchamos, vemos, tocamos, probamos u olemos, todo lo que nos afecta de cualquier manera, tiene un impacto en nuestra personalidad. Todo cuenta. Las influencias sugestivas, libros, medios, personas, tienen un efecto profundo en nuestro futuro. Debemos preguntarnos qué queremos en la vida y luego discernir qué nos impulsa hacia ello, correcto, y qué nos aleja, incorrecto. No podemos ignorar las actividades que nos desvían, pensando que no cuentan. La naturaleza lo cuenta todo. Finalmente, consideremos la ley del hábito y la ley de la emoción. La ley del hábito es similar a la ley de la inercia. En ausencia de una decisión específica para cambiar, la tendencia natural es continuar en el mismo camino indefinidamente. El 95% de lo que hacemos es por costumbre. La diferencia entre personas exitosas y no exitosas radica en sus hábitos. Los exitosos cultivan hábitos que los impulsan hacia sus metas. La ley de la emoción establece que todas nuestras decisiones son emocionales. No somos 90% emocionales y 10% lógicos, sino 100% emocionales. La emoción más fuerte siempre domina a la más débil. Las dos emociones principales que luchan dentro de nosotros son el temor y el deseo. Para que el deseo prevalezca, debemos usar la ley de la concentración, enfocando nuestra mente en lo que queremos, cultivándolo intensamente. La ley de la expresión concluye este ciclo. Lo que está impreso es expresado. Lo que internalizamos, lo que pensamos y sentimos dominantemente, se manifestará en nuestras acciones y resultados. En resumen, al definir claramente nuestros problemas, confrontar los peores escenarios, aceptarlos si ocurren, y luego actuar con propósito para mejorar, podemos eliminar la preocupación. Al comprender y aplicar las leyes mentales de la creencia, correspondencia, atracción, hábito y emoción, y al ser conscientes del poder del amor y la sugestión, podemos moldear nuestro concepto de sí mismo y nuestro destino. Superando los obstáculos de la homeostasis y la psicoesclerosis para vivir una vida plena y exitosa, nuestra percepción del mundo y de nuestra propia realidad está intrínsecamente ligada a nuestro autoconcepto. Lo que internalizamos como verdad, mezclado con nuestras emociones, se manifiesta en nuestra personalidad y en las circunstancias que experimentamos. No vemos el mundo tal como es, sino como somos nosotros.
Si creemos que ciertas personas son amables, percibiremos su bondad. Si pensamos que hay oportunidades abundantes, las encontraremos. Nuestras convicciones internas se proyectan y se materializan en nuestra realidad externa. Un ejemplo ilustrativo es la historia de un joven de origen humilde, con poca confianza en sí mismo, que fue convencido de ser la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Al adoptar esta creencia, estudió la vida del emperador, comenzó a emular sus gestos, su forma de pensar y actuar, desarrolló una confianza y un valor que antes no poseía. Con el tiempo, se transformó en un exitoso hombre de negocios, demostrando que lo que se imprime y se acepta en nuestra mente, inevitablemente se expresa en nuestra vida. Esto nos lleva a una ley mental fundamental, la ley de reversibilidad. Esta ley postula que si un evento objetivo, como ganar un premio o tener éxito en un negocio, genera un estado subjetivo, un sentimiento de ganador o de éxito, entonces, a la inversa, podemos crear artificialmente ese estado subjetivo o sentimiento para atraer la realidad objetiva deseada. Es decir, si podemos generar la sensación de haber logrado algo, esa emoción activará la ley de atracción y correspondencia, trayendo a nuestra vida las personas, circunstancias y oportunidades necesarias para que ese objetivo se haga realidad. El método es sorprendentemente simple. Imagine que ya ha logrado aquello que anhela. Cierre los ojos, relájese y sienta la emoción como si su deseo ya fuera una realidad consumada. Al cultivar esta sensación de forma intensa y repetida, la ley de reversibilidad comenzará a operar, transformando su mundo interno y externo, impulsándolo hacia sus metas. No es necesario preocuparse por el cómo o los pasos intermedios. Solo mantenga viva esa poderosa sensación. Otra ley crucial es la ley de la práctica o repetición. Esta ley establece que cualquier acción o pensamiento que se repita con frecuencia se convierte en un nuevo hábito. Desarrollar un nuevo hábito toma aproximadamente 21 días de práctica constante. Basándonos en esto, proponemos la dieta mental de 21 días. Durante este periodo, el desafío es mantener su mente enfocada exclusivamente en lo que desea y alejarla de lo que no quiere. Esto incluye sus conversaciones, sueños, imaginación y sentimientos. Es una de las tareas más difíciles, pero si una gallina puede incubar un huevo durante 21 días con fe, un ser humano con una mente infinitamente más compleja puede concentrarse en sus metas durante el mismo tiempo. Si se compromete a esta dieta mental, cultivando una actitud puramente positiva, su vida entera experimentará una transformación profunda. Su salud, relaciones, trabajo y oportunidades mejorarán. Para lograr un cambio significativo en la vida, se requieren 4 elementos esenciales. Deseo. Es el punto de partida de toda transformación. La pregunta clave es, ¿cuánto desea realmente lo que quiere? Si el deseo es intenso y ardiente, no hay obstáculo que pueda impedir su consecución. Sócrates ilustró esto al sumergir la cabeza de un estudiante en el agua, preguntándole qué quería al sacarlo. La respuesta fue, aire. Sócrates le dijo que cuando deseara el conocimiento con la misma intensidad que el oxígeno, lo obtendría. Decisión. Los cambios importantes en la vida comienzan con una decisión clara e inequívoca. Muchas personas son indecisas, reacias a comprometerse, lo que las condena a vivir a la deriva. Es fundamental decidir qué se quiere y estar dispuesto a pagar el precio. Esto implica una disposición inquebrantable a hacer lo que sea necesario. Curiosamente, a menudo no es necesario hacerlo todo, pero la disposición a hacerlo marca la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Es un compromiso del 100%, una mentalidad de hacer o morir. ChatGPT said, determinación, significa respaldar sus planes con una voluntad de hierro. La persistencia ante la adversidad es una característica distintiva de las personas exitosas. Cuando las cosas se ponen difíciles, la determinación nos impulsa a seguir adelante, desarrollando patrones de pensamiento que garantizan el éxito a largo plazo. Disciplina es la llave maestra hacia la riqueza y el éxito. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer, cuando debemos hacerlo, nos guste o no. Las personas fracasan no por falta de capacidad o misterio, sino porque no están dispuestas a hacer lo necesario, a pagar el precio. La disciplina nos permite mantener el rumbo, incluso cuando la motivación flaquea.
Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos nos acerca o nos aleja de nuestras metas. Nada es neutral. Finalmente, el cambio en su vida comienza con un cambio en su autoconcepto, específicamente en la definición de su ideal de sí mismo. Este ideal es la persona que más desearía ser, una combinación de todas las cualidades que ha admirado en otros. Actúa como un modelo interno que guía sus pensamientos, palabras y acciones. La distancia entre cómo se ve a sí mismo ahora, autoimagen, y cómo le gustaría ser, autoideal, impacta directamente en su autoestima. Aquellos que trabajan diligentemente para cerrar esa brecha experimentan una alta autoestima. Para definir su ideal, pregúntese, ¿quién y qué quiero ser en 1, 3 o 5 años? O, ¿a quiénes admira profundamente y por qué? Identifique esas cualidades notables, pues son las que usted puede cultivar. Un vendedor de seguros que pasó de ser el último a ser el mejor de la nación, lo logró al estudiar y emular a los vendedores que admiraba, transformándose gradualmente en su ideal. De manera similar, un ingeniero promovido a presidente, consciente de sus limitaciones en habilidades sociales, se dedicó a estudiar y practicar la comunicación, convirtiéndose en una autoridad en la materia y un líder carismático. El progreso siempre implica riesgo. Para cambiar, debe percibir el cambio no solo como deseable, sino como absolutamente necesario para su futuro. Estar dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para efectuar estos cambios esenciales es el distintivo de los grandes líderes y de las personas sobresalientes. Al aplicar estas leyes y principios, la ley de reversibilidad, la ley de la práctica, la dieta mental de 21 días, y cultivando el deseo, la decisión, la determinación y la disciplina, mientras define y trabaja hacia su ideal de sí mismo, experimentará cambios increíbles y acelerados en su vida. Para transformar nuestro autoconcepto y manifestar la persona que deseamos ser, es fundamental embarcarse en un proceso deliberado y estructurado. Este camino implica una serie de pasos interconectados que, aplicados consistentemente, reprograman nuestra mente subconsciente y reorientan nuestras acciones hacia nuestros objetivos más elevados. El primer paso esencial es definir y pensar en nuestro yo ideal. Comience a imaginarse exactamente cómo le gustaría ser. Si aspira a ser una persona sobresaliente en sus relaciones, piense cómo actuaría un experto en el tema. Si su desafío es la impaciencia, visualícese como alguien sereno, tolerante y amable, incluso en situaciones que antes le provocaban irritación. Es crucial empezar con algo sencillo para demostrarse a sí mismo la capacidad de cambio. Identifique a personas que encarnen esas cualidades que admira, pueden ser figuras públicas o individuos de su entorno, y reflexione sobre cómo se comportarían en diversas circunstancias. Los modelos a seguir que elegimos tienen un impacto crítico en nuestra evolución. Al mantener una imagen clara y constante de nuestro yo ideal, activamos la ley de expresión. Aquello que se imprime en nuestra mente, se expresa en nuestra realidad. Este pensamiento continuo es como girar el timón de nuestra personalidad, dirigiéndonos hacia una versión mejorada de nosotros mismos. El segundo pilar es la visualización, una de las habilidades humanas más poderosas. Consiste en crear imágenes mentales claras y vívidas de la persona que deseamos ser. Nuestro subconsciente, el centro de nuestra programación interna, es activado por estas imágenes, especialmente cuando están cargadas de emoción. La mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una que imaginamos vívidamente. Por ejemplo, si el miedo a hablar en público le paraliza, un temor que, sorprendentemente, para muchos es superior al miedo a la muerte, puede proyectar repetidamente en la pantalla de su mente la imagen de usted mismo disertando con confianza y eficacia ante una audiencia. Lea sobre oradores exitosos, tome cursos y, sobre todo, visualícese una y otra vez como un orador competente. La clave de la visualización radica en su intensidad y repetición. Cuanto más clara, frecuente, emocional y prolongada sea la imagen mental, mayor será su impacto en el subconsciente. Este método no solo reduce la ansiedad, sino que también construye una nueva realidad interna, demostrándonos que podemos superar cualquier barrera autoimpuesta. Si puede usar estos métodos para cambiar un temor importante, se probará a sí mismo que puede superar cualquier duda y lograr lo que desee. Organizaciones como Toastmasters, fundadas en 1923, demuestran la eficacia de la práctica y la retroalimentación positiva para superar este tipo de miedos, transformando a personas aterradas en oradores seguros en pocas semanas. El tercer componente son las afirmaciones, consideradas las palabras más poderosas que podemos pronunciar. Para que sean efectivas, deben seguir lo que llamamos las 3 P: ser personales,
positivas y en presente. Personales. Toda afirmación debe conjugarse en primera persona, utilizando el yo. Frases como yo me agrado o yo soy responsable abren una vía directa al subconsciente, señalándole que la información es vital para nuestra identidad. Positivas. La mente subconsciente filtra las expresiones negativas. En lugar de decir ya no fumo, es mucho más eficaz afirmar yo soy un no fumador. Las palabras yo soy son excepcionalmente poderosas en la programación mental, ya que solo usted puede pronunciarlas con autoridad sobre su propia existencia, y el subconsciente lo reconoce como una verdad innegable. Presente. Las afirmaciones deben formularse como si la cualidad o el logro ya fueran una realidad. En lugar de voy a conseguir un mejor empleo, decimos yo tengo un empleo mejor o yo gano X cantidad de dinero. El subconsciente opera en el ahora, y presentarlo de esta manera lo asimila como un hecho consumado. Repetir afirmaciones como yo tengo salud, yo soy una persona sana, o yo soy fuerte, no solo reprograma nuestra mente, sino que puede influir positivamente en nuestra fisiología, fortaleciendo nuestra resistencia a enfermedades. Es crucial envolver estas afirmaciones con emoción, no solo las diga, siéntalas. Un cuarto paso es la verbalización, que implica pronunciar nuestras afirmaciones en voz alta. Este acto amplifica su impacto en el subconsciente en un porcentaje significativo, a veces hasta un 80% o más. Decir, me siento magnífico o soy responsable, con convicción, en lugar de solo pensarlo, refuerza el mensaje. Para maximizar este efecto, podemos practicar frente a un espejo. Al vernos y escucharnos a nosotros mismos, creamos una triple vía de acceso al subconsciente: la imagen visual, la palabra hablada y la emoción asociada. Esta combinación acelera la reprogramación, grabando la nueva creencia de manera más profunda y permanente. La clave es la persistencia. Lo que sostenemos continuamente en nuestra mente y verbalizamos con emoción, eventualmente se manifestará en nuestra realidad. Asegúrese de que lo que verbaliza sea siempre positivo y consistente con la persona que desea ser. Finalmente, el quinto método es asumir el papel o actuar como si. La psicología conductual nos enseña que, aunque las emociones suelen guiar nuestras acciones, el proceso también funciona a la inversa. La acción puede generar la emoción. Si no nos sentimos motivados o seguros, podemos elegir actuar como si ya poseyéramos esas cualidades. Es el principio de fingir hasta lograrlo. Si desea ser valiente, actúe con valentía. Si quiere ser un vendedor excepcional, camine, hable y vístase como tal. Imagine que ha sido contratado para interpretar el papel de su yo ideal en una obra de teatro. Al encarnar consistentemente esa persona, no solo en pensamiento y palabra, sino también en nuestras acciones diarias, comenzamos a integrar esas características en nuestro ser. Este juego interno de actuar como la persona que queremos ser es una herramienta poderosa para transformar nuestra identidad y manifestar nuestro potencial. En resumen, la transformación personal y la manifestación de nuestro yo ideal se logran a través de la aplicación constante de estos principios. Pensar en el yo ideal, definir claramente la persona que deseamos ser y los modelos que nos inspiran. Visualizar, crear imágenes mentales vívidas y emocionales de ese yo ideal, repitiéndolas hasta que el subconsciente las acepte como realidad. Afirmar. Utilizar declaraciones personales, positivas y en presente, yo soy, para reprogramar nuestra mente subconsciente. Verbalizar. Pronunciar estas afirmaciones en voz alta, especialmente frente a un espejo, para multiplicar su impacto. Asumir el papel. Actuar como si ya poseyéramos las cualidades deseadas, permitiendo que la acción genere la emoción y la creencia. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, cultivando pensamientos, palabras y acciones alineadas con nuestro yo ideal, nos convertimos inevitablemente en esa persona. La constancia en este proceso garantiza que nuestro subconsciente adopte estas nuevas programaciones, impulsándonos hacia la realización de nuestro máximo potencial.